Damos gracias, Señor, en esta mañana. Dios les bendiga en este día. Cada uno que nos está mirando en esta mañana. Qué bueno es poder estar aquí en la casa del Señor. Hemos alabado, hemos bendecido a nuestro Dios y en este momento escucharemos el consejo que Dios tiene a través de su palabra para cada uno de nosotros, ¿sí? Si hay alguna persona que en esta mañana nos está mirando de algún lugar, te decimos Dios te bendiga. Hay una palabra en esta mañana para vos, ¿sí? Quiero leerla y está en el libro de Isaías, el capítulo 43 del libro de Isaías, verso 2. Dice: cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Acá brevemente podemos ver que la vida es linda, ¿sí? Y la vida cristiana es mucho más linda. Está llena de desafíos, de experiencias tremendas del poder de Dios. La vida cristiana también está llena de responsabilidades importantes. Y la Escritura nos muestra, ¿sí?, como acabamos de leer, que también vamos a vivir en esta vida buena y de servicio a Dios. Vamos a vivir momentos difíciles y situaciones difíciles, ¿sí? Algunas quizá de esas situaciones difíciles van a ser un poco más duras que otras, más difíciles que otras, pero en este peregrinar aquí en la tierra vamos a vivir toda clase de situaciones. Pero lo bueno de todo esto es que tenemos que tener la certeza y la confianza que Dios nos sostiene. Dios no nos dice que no vamos a pasar por aguas profundas. La Escritura no nos dice que no vamos a pasar por ríos de dificultad. La Escritura no nos dice que no vamos a pasar por el fuego de la opresión. La Escritura dice todo lo contrario a esto. La Escritura dice que vamos a pasar por aguas profundas, ¿sí? Vamos a estar metidos en esas aguas profundas, pero dice, yo estaré contigo. La Escritura dice que cuando pasemos por esos ríos de dificultades, que los vamos a atravesar, porque no dice que no los vamos a atravesar, dice que ahí no nos vamos a ahogar. Inclusive dice el verso 2 terminando, cuando pases por el fuego de la opresión, que no dice que no vamos a pasar, que dice que cuando pasemos por ese fuego de opresión, no te quemarás, ni las llamas te consumirán. Versículo 3 dice, pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Si te dijeron que cuando aceptabas al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, se iban a terminar los problemas, quizá a algunos se les terminaron, pero quizá a otros le vinieron y peor que la primera vez. No estamos libres de todo esto, ¿sí? Estamos en un peregrinaje, estamos en un caminar constante, y en ese caminar constante, ¿sí?, vienen dificultades, vienen adversidades, vienen un montón de cosas que hacen el aprendizaje y el fortalecernos a nuestras vidas, ¿sí? Una de las cosas que podemos ver en la Escritura y que en estos días meditaba para compartir en esta mañana
es que muchas veces vivimos situaciones en nuestras vidas que quizás tratamos de solucionarlas o quizás tratamos de encubrirlas para poder pasarlas, para poder pasar por esas situaciones quizá, pero no nos damos cuenta del grado y la forma en la cual tenemos que confrontar cada una de esas situaciones. En ese caminar no simplemente vamos a transitar y vamos a pasar situaciones difíciles y demás, ¿sí? Quizá en la vida atravesamos desiertos, que los desiertos son tiempos de prueba, tiempo de aprendizaje, tiempo de reflexión. El desierto es un lugar donde muchos de nosotros pasamos y quizá en este día alguno de los que está escuchando está atravesando. Totalmente distinto a un desierto es la crisis que se produce en la vida de las personas. Y de esto es lo cual me quiero detener en esta mañana. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es una crisis. Vamos a ir a la palabra del Señor para ver en la palabra del Señor personas que atravesaron ciertas crisis, que tuvieron ciertas crisis, pero en cada una de ellas, como leíamos al comienzo, Dios estuvo cerca y Dios le ha extendido la mano, ¿sí? Vamos a ir directamente a lo que es una crisis, porque muchas veces uno piensa que una situación, que una crisis tiene que ser algo tremendamente traumático, y muchas veces la crisis no es así. La crisis, si buscamos en el diccionario, dice que una crisis es cualquier cambio fuerte, decisivo, para el cual los antiguos patrones de afrontamiento racional, emocional y de conducta resultan inadecuados. Esto implica un estado de no retorno a las condiciones anteriores. O sea que una crisis es un cambio fuerte, algo fuerte que va a vivir una persona o que vivimos como personas, para lo cual las cosas que venimos transitando no nos van a servir. Hasta ese momento nos sirvieron, pero a partir de una crisis, los patrones de afrontamiento van a ser diferentes, no van a ser lo mismo, no nos van a servir. Entonces nos encontramos en ese momento con una situación en la cual no podemos resolver porque esos patrones que veníamos manejando nos sirven para afrontar esa situación y eso implica el estar en una crisis, un estado de no retorno, ¿sí? O sea, estoy en una crisis que es necesaria y que es inevitable, pero no puedo volver para atrás, porque el volver para atrás dentro de una crisis genera algo, un trauma mucho más grande en la persona y quizás una depresión profunda en la cual no puede salir, ¿sí? Hay dos tipos de crisis, ¿sí? Una de las crisis es la crisis del desarrollo, que es la que todos atravesamos y es normal, ¿sí? La crisis del desarrollo tiene que ver con lo que vivimos a diario, ¿sí? O sea, un adolescente sale de la adolescencia para pasar a la juventud en esa etapa, ¿sí? Y eso provoca una crisis en el adolescente, ¿sí? Es algo del desarrollo humano. Cuando uno va a casarse, ¿sí? Que en esta semana ya hay algunos que ya van por ese camino, gracias a Dios, gloria a Dios, ¿sí? Los animamos desde acá con mucha fuerza. Provoca una crisis. En estos días hablábamos, ¿y cómo llevan ese tiempo? Estos días tan poquito que falta. Y mirá, no dormimos, lloramos, nos reímos, no sabemos qué hacer, hay un montón de sensaciones encontradas. Hay una crisis ahí que se está produciendo, ¿sí? Pero es algo de no volver, no tiene retorno. O sea, hay que enfrentar la crisis y salir de esa situación. ¿Cómo la va a enfrentar?
tomando la decisión de casarse, una etapa nueva comienza. Los patrones para afrontar el matrimonio no son los mismos que estar soltero. Quizá aún en el crecer, la vejez, quizá alguna enfermedad. Yo escribí algunas acá, una enfermedad seria, asuntos vinculados con el envejecimiento, el matrimonio, el nacimiento de un hijo. Esas son crisis del desarrollo que cada uno de nosotros las afrontamos a diario y en esta vida. Pero hay otras que son las que me quiero enfocar un poco aquí, que son las crisis situacional o accidental. ¿Sí? Esto es otra cosa que no tiene que ver a las crisis del desarrollo del ser humano, de la persona, y estas tienen que ver con un evento repentino, ¿sí? Un accidente, el fallecimiento de una persona, de un ser querido, ¿sí? Una circunstancia muy difícil en la vida, en la cual una persona no puede encarrilarse rápidamente, sino que vino algo que no lo esperábamos. Quizá no tiene nada que ver con las crisis del desarrollo, que sabemos que nos vamos a casar y las elaboramos, las trabajamos, y sabemos que nos estamos volviendo grandes y es otra etapa en nuestra vida y disfrutamos otras cosas y proyectamos otras cosas, encaramos esas crisis de otra manera, ya no disfrutamos tanto las cuestiones personales, sino que disfrutamos cuestiones familiares, quizá luego vienen los nietos y demás cosas, pero una crisis accidental es más difícil de superarla, es más difícil de encararla como persona, ¿sí? Y estas crisis son las que, si no vamos a Dios, si no vamos al Señor, si no recurrimos a Él, si no pedimos ayudas para afrontar estos tipos de situaciones, se generan muchos problemas en nuestras vidas. Las presiones y las crisis son parte normal de la existencia humana, de nosotros. Las crisis nos pulen, las crisis nos ayudan, las crisis nos hacen crecer, en las crisis nos hacemos sabios para afrontar diferentes problemas luego. En las crisis aprendemos muchas cosas que después estamos en condiciones de aconsejar a aquellos cuales están quizá atravesando las mismas que nosotros pasamos. Vamos a ir a la Biblia. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor aquí. Vamos a leer el libro de los Hechos, el capítulo 9 del libro de los Hechos. Es una historia muy, pero muy, muy conocida, ¿sí? Relata la conversión del apóstol Pablo. Yo la voy a leer rapidito. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él tenía un trabajo, ¿sí? Él hacía cierta cosa. Mas yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y tembloroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días
sin ver y no comió ni bebió, dice la Escritura. Aquí vemos, ¿sí?, un hecho que lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos leído, lo hemos predicado acerca de la conversión de este hombre. Vemos en la historia este hombre que era muy preparado, ¿sí?, en las Escrituras, muy religioso, y estaba en ese tiempo persiguiendo a aquellos hombres y mujeres que predicaban el Evangelio de Jesús, las buenas nuevas, ¿sí? Así que el trabajo de Saulo era apresar a aquellos cristianos que predicaban el Evangelio del Señor. Y fue a la sinagoga a pedir cartas para ir a una ciudad, y mientras él iba, quizá en el camino se le cruzaban, los agarraba y lo traía luego presos. Pero muchos de ellos, en muchos momentos, también los mataban. Quizá podemos ver a alguno que conoce un poco más de las Escrituras, cuando a Esteban lo apedrearon, el que estaba ahí mirando toda la escena sin decir ninguna cosa, aún participativo del tema, era este Saulo, sin antes haber tenido el encuentro y haberse convertido al Señor. Así que la tarea de él era esta, la de perseguir a los cristianos, atraparlos, ponerlos presos, y algunos de ellos quizá los mataban. Esta era la tarea que tenía Pablo, ¿sí?, antes de que el Señor se le revelara. Y dice que camino a Damasco, a esta ciudad, iba el apóstol a caballo, dice que una luz lo envolvió, cayó del caballo, y él ahí, en ese momento, lo envolvió una luz, y él preguntó quién era en medio de esa situación. Y Dios se le reveló ahí, Jesús se le reveló. Soy Jesús, el que vos perseguís. Ahora, muchos podemos decir, tremendo, Dios se le apareció, Jesús se le apareció a él personalmente, y eso produjo un cambio en la vida de este hombre, que fue instantáneo, porque después leemos las Escrituras y lo vemos a Pablo predicando luego el Evangelio a las personas, una persona totalmente cambiada. Ya no perseguía, sino que ahora era él el que estaba predicando el Evangelio. Pero Pablo, en ese momento de haberse encontrado en el camino con Jesús, ese hombre que iba en una dirección, que practicaba una cosa, que hacía una cosa, ahora sí había sido su vida, había sido por el Señor, había sido puesta en evidencia ahí, se le había aparecido el Señor, y él fue expuesto ahí. Pero algo pasó y algo se produjo en la vida del apóstol. Dice que él preguntó ahí quién era el Señor, y él no entendía nada, aún se paró, no veía, había quedado ciego. Dice que lo llevaron ahí porque él preguntó qué iba a hacer, y el Señor le dijo, ve a esa ciudad y quédate ahí que se te va a decir qué es lo que tenés que hacer. Y fue y estuvo 3 días en ese lugar sin comer y sin beber. Pero de ese sin comer y sin beber es como que no se habla mucho, se habla de la conversión directamente de Pablo. Pero Pablo sufrió una gran crisis como hombre ahí. 3 días estuvo sin comer y sin beber. Y esos 3 días, yo no me imagino, porque no lo dice la Escritura, pero no, a veces quiero tratar de imaginarme qué es lo que Pablo pensó esos 3 días ahí, en los cuales no comió ni bebió. Si una persona no come y no bebe, es porque algo está pasando, algo se estaba gestando, algo estaba pasando en la vida de Pablo. 3 días sin comer, yo no paso ni medio día. 3 días sin comer y sin beber estuvo ahí el apóstol. Estuvo en una crisis, eso fue una crisis en la vida del apóstol. Él fue confrontado con la verdad, con una verdad. Y esa realidad hizo que él tuviera que pensar, racionar. Esa realidad hizo que él tuviera que ver el plan que estaba haciendo. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién era este que se le apareció? ¿Por qué? Entonces todo lo que yo pensaba no estaba tan bien. Y ahora es esto.
Eso es lo que se estaba produciendo en aquel mismo momento. Y él elaboró ahí y tomó una decisión que fue seguir al Señor. Él no volvió para atrás. Él no dijo, no creo en esto, llévenme, regreso, este no es Jesús el que me apareció aquí. Él no dijo, esto no puede ser, yo voy a continuar con lo que venía haciendo, sino que esa situación, ese momento en el cual estaba atravesando y viviendo el apóstol, hizo un giro a su vida para que él cambiara. Cuando estamos atravesando diferentes momentos de nuestras vidas, crisis, como les decía, crisis del desarrollo, cuando yo voy creciendo, cuando tengo que tomar situaciones difíciles en mi vida, cuando tengo estas cosas accidentales que se aparecen en mi vida, como una enfermedad con la cual yo no me espero. Quizá pierdo el trabajo de un día para el otro y eso provoca algo en mí. Cuando un ser querido parte, cuando algo ocurre en mi vida así, no es que tenemos que tratar de ver y simplemente tengo que atravesar y ya se va a ir esta situación, sino que es un momento, ese es un momento para detenernos, porque esos momentos, esas crisis, esos momentos, los produce Dios en nuestras vidas, para que nosotros meditemos, paremos, hablemos con el Señor, busquemos ayuda. Busquemos la guía, y acá le voy a dar más trabajo al pastor, ¿sí? Si en esta mañana alguna persona está escuchando y está atravesando alguna situación en la cual no puede resolver, quizá hay algo que te está agobiando, quizá un vicio, quizá algo que es mucho más fuerte y vos no podés salir y no le podés encontrar la vuelta, la forma. Va a salir un telefonito aquí abajo. Vos podés llamar, vos podés pedir un consejo, vos podés pedir hablar con alguien y alguien se va a comunicar con vos para para poder charlar y para darte un consejo a través de la palabra de Dios, y que esa situación en la cual vos estás quizá en este tiempo metido, quizá que no sabés cómo hacer para solucionarla, Dios también le da de su sabiduría a hombres y mujeres para aconsejarnos, para que nos ayuden a poder salir de esas situaciones. Quizá no la puedo resolver. Y en ese de no resolverla, tener la seguridad que Dios no te ha soltado la mano, aunque no lo veas a Dios. Pero que queremos ayudarte a que en medio de esas situaciones, con un consejo, con un acompañamiento, vos puedas salir adelante de esa situación. Leemos en Génesis 22. Leemos Génesis 22 del 1 al 3, dice, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morián y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios lo agarró a Abraham. Dios lo agarró a Abraham y le dijo, vení Abraham, y habló personalmente con Abraham. Y le dijo, agarrá a tu hijo, a ese muchachito, y andate a esta tierra que yo te digo, y ahí ofrecémelo en sacrificio. ¿Sí? Yo, si me piden ofrecer a alguien en sacrificio, como papá es muy difícil, capaz que le digo, está la suegra ahí. No, un chiste, la quiero mucho a mi suegra,
Pero es muy difícil, un padre va a entender esto, y más allá cuando entiende que Abraham era un hombre de 100 años, su esposa 90 años, cuando nace este hijo, es el hijo de la vejez. Este único hijo, este único muchachito, y Dios le pide a Abraham que lo lleve y lo sacrifique a Isaac en un lugar. Y eso produce algo en la vida de Abraham. Abraham es obediente, Abraham prepara las cosas, prepara al muchacho Abraham y va camino al lugar donde le dijo el Señor que vaya. Y van 3 días de camino, pero no es que el Señor le dijo a Abraham, sacrificame a tu hijo, y Abraham iba saltando y glorificando a Dios en el camino y dándole gracias porque iba a sacrificar a su hijo. Abraham fue obediente a la voz del Señor cuando Dios le dijo que haga tal cosa, pero en esa obediencia, como hombre, como padre, quizá en esos días de caminar, pensar de por qué el Señor le pedía tal cosa, pensando a cada momento que el Señor se arrepintiera y le dijera, no, Abraham, volvé, ya saliste, ya agarraste la cosa, yo sé que lo va a hacer, volvé. Pero Dios no respondía inmediatamente, así que Abraham agarró las cosas y comenzó a ir, y comenzó a caminar con el muchacho, y quizá en ese caminar de esos días, de esos 3 días, quizá momento a momento, hora tras hora, Abraham caminando, aún con su siervo, quizá lo miraba al joven y lo observaba y estaba esperando quizá que en cada momento Dios le dijera a Abraham, ya está, volvé. Pero Dios no hablaba. Y iba elaborando en esos días a Abraham un montón de cosas dentro de su ser, siéndole obediente al Señor. Aún llegando al lugar donde Abraham diciéndole a sus criados, quédense acá, que nosotros vamos a subir con el muchacho a ofrecer el sacrificio. Yo creo que Abraham seguía pensando y diciendo, ¿por qué Dios no contesta? Pero era obediente a lo que Dios le había dicho. Y se fue con el muchacho. Y cuando iba con el muchacho, encima que él iba pensando, el muchacho le dice, papi, ¿vieron cómo son los adolescentes, no? Era un muchachito, dice la escritura. Algunos eruditos dicen que tendría 16, 18. Papi, sí. Todo bien, llevamos la leña, llevamos el fuego, vamos a sacrificar. ¿Y el cordero? ¿Qué le vamos a poner arriba? Dios proveerá. Así que llegan a este lugar, hacen para ofrecer el holocausto ahí, las piedras. Y yo creo que ahí no habla de violencia la escritura en ningún momento. Yo creo que Abraham ha tenido una charla con su hijo ahí. Y ese holocausto vas a hacer vos. Dios me pidió, no lo entiendo, pero Dios me pidió que te sacrificara. Yo no lo entiendo, vos tampoco, pero si Dios lo pidió, no habla en ningún momento de violencia la escritura, así que yo creo que dice que lo ató y lo puso en aquel lugar. Y mientras lo ataba, yo creo que trataba de estirar el nudo hasta lo máximo, a ver de qué manera hacía el nudo, para ver si Dios hablaba. Pero Dios no hablaba. Lo ató de los pies, lo ató de las manos y lo puso allí. Y levantó el cuchillo para matarlo, ahí para sacrificarlo.
Y respondió el Señor diciéndole, no lo hagas. Dios respondió, pero ¿se imaginan esa elaboración del proceso de llevar a un hijo a sacrificarlo, a matarlo? Lo que ocurre en la vida de la persona, de un hombre. Pero en ese momento de dificultad, en ese momento de estar atravesando esa situación, Abraham jamás dejó de confiar en Dios. Jamás, aún en medio de la situación, puso toda su confianza y le fue fiel al Señor. Otro relato rapidito ahí en las Escrituras lo encontramos en el libro de Reyes. Primer libro de Reyes, el capítulo 19 del libro de Reyes. Verso 8 y del 8 al 10 dice, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Esta historia es tremenda. A veces decimos, ¿cómo puede ser si un hombre de Dios hacía unos capítulos atrás, un momento atrás, había sido el instrumento de Dios para desafiar a los profetas de Baal ahí y para que orar por fuego, para que el fuego descendiera del cielo? Había sido el instrumento que Dios utilizó en ese momento para confrontar a toda la gente en el cuál era el Dios verdadero. Elías fue usado grandemente por el Señor. Había hecho dejar de llover, había orado para que no lloviera más. Pero luego de haber obtenido esa gran victoria, la reina le manda a decir, mañana, a esta misma hora, le dice, voy a hacer con vos como vos hiciste con los profetas, con mis profetas. Así que Elías se asustó. Ese hombre de fuego, lleno del poder de Dios, se asustó. Y se fue al desierto y dijo, acá me quiero morir, acá. Y se fue al desierto y estuvo ahí. Pero en ese ir al desierto, Dios no lo abandonó, sino que en ese proceso en el cual Elías iba a atravesar y estaba atravesando, Dios estaba con él. Y él se tiró a dormir esperando morirse. Y aún Dios hizo que él fuera alimentado en ese lugar. Y aún los ángeles le dijeron que se pusiera de pie porque largo camino le esperaba. Y él comió ahí. Repuso fuerza y caminó 40 días y 40 noches. Y al llegar a este monte dice que se metió adentro de una cueva. Luego de haber orado por fuego, de haber sido el instrumento que Dios utilizó ahí, este hombre le agarró una depresión emocional tan grande que aún quería morirse y se fue a esconderse. Caminó 40 días, 40 noches. Para mí es tremendo. A mí me gustaría saber de verdad qué es lo que pensaban en ese momento, en el caminar esos 40 días. La Biblia te lleva a que estaba dentro de la cueva. Pero ¿qué habrá pensado él en esos 40 días y en esas 40 noches? ¿Qué habrá carburado esa mente, ese corazón? ¿Qué es lo que guardaba? ¿A dónde estaban las palabras del Señor? ¿A dónde estaba lo sobrenatural de Dios? ¿A dónde estaba la experiencia genuina que había tenido con Dios? Se había espumado. En ese momento él quería morirse. Pero Dios no lo dejó, así como estuvo en el desierto con él, así él pensó meterse en la cueva para que no lo encuentren, pero en la cueva lo encontró el Señor y lo llamó afuera y le dijo, Elías, ¿qué haces ahí?
Ponete a los pies en el monte, en la presencia de Dios. Le habló ahí y le dijo que todavía tenía cosas para él, que vaya a tal lugar, ungiera a un rey, a un profeta que iba a quedar en el lugar de él. Y él continuó su tarea. En medio de esa tremenda crisis, de esa situación, Dios no lo abandonó. Como Dios no lo abandonó a Pablo, no lo dejó ahí pensando, sino que Dios se le reveló porque tenía algo. Tampoco lo dejó a Abraham al azar a ver qué ocurría, sino que Dios estaba con él. De la misma manera estaba con Elías, lo acompañaba en la situación más difícil que le tocaba atravesar. Dios estaba con él en esa situación. En medio de cada situación, de cada crisis, en medio de cada cosa que para nosotros pareciera que no es superable, en Dios todo es superable. Con Dios todas las cosas se pueden. Con la ayuda de Dios cada una de las cosas se puede. Un relato más, un ejemplo más. Lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 30, dice, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. David subió la cuesta de los olivos, dice, la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada una, ¿sí? Cada uno cubrió su cabeza e iban llorando mientras subían. Aquellos que conocen la historia saben por qué David se escapaba, por qué David huía. Porque su propio hijo lo estaba buscando para matarlo. David se había equivocado, había hecho malas cosas. David había pecado, David había hecho malas cosas. David no había resuelto cosas familiares. David no había intervenido como padre, David no había aconsejado, David no había exhortado, David no había estado presente. Y había una situación que en ese momento el hijo ahora lo estaba buscando para matarlo a David. Absalón, y lo seguía, había juntado gente y lo seguía a David para matarlo. Y el relato aquí, David subiendo, llorando, la cuesta de los olivos, con la cabeza cubierta. Ese varón, con ese corazón conforme, ¿sí?, a lo que Dios buscaba, anhelaba. Ese varón, ese hombre, en medio de esa situación también difícil, Dios ahí no lo dejó. Si buscamos ahí el Salmo número 3, luego podemos leer Salmo número 3. ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Ahí escribe, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Aquel que subió la cuesta llorando, aquel que subió ese lugar tapándose la cabeza, luego relata ese tremendo Salmo 3. Dios no lo dejó, Dios no lo soltó. En medio de la situación más difícil, Dios estuvo con él. Y en medio de las situaciones más difíciles de nuestras vidas, podemos decirle así, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Las crisis
Las crisis son momentos en nuestras vidas que son inevitables, que las tenemos que afrontar, las cuales muchas veces, como decía hoy, los patrones para afrontar esas situaciones no son los mismos que venimos manejando y quizá aquellos que nos han ayudado en situaciones anteriores. La crisis, el momento difícil, es el momento para meditar, es el momento para pensar, es el momento para analizar, es el momento para ver, para elaborar. No es un momento para pasarlo y mucha gente no elabora, mucha gente no piensa, mucha gente no medita, mucha gente no busca ayuda en medio de las dificultades más difíciles. Y a veces están tiempo tras tiempo, año tras año, inmersos en esa situación, en ese problema, sin poder superarlos. Pero la palabra del Señor en este día, en esta mañana, es que aún en medio de la cosa más difícil, Dios está presente, Dios no le ha abandonado. Dios lo entiende, Dios lo comprende, Dios está. Y Él está ahí esperando que nuestro corazón sea abierto a Él para buscar esa ayuda ahí. Él está. Aun cuando el Señor estaba en la cruz con esos dos ladrones, uno de los ladrones expresándole algo al Señor ahí, pero el Señor en ese mismo momento de sufrimiento, de estar en la cruz, tuvo palabra de esperanza aún para la gente, diciéndole ahí en Lucas 23:42, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque el ladrón le había preguntado, acordate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí mismo, en esa situación crítica de dolor que el Señor le tocaba atravesar a Jesús mismo, Jesús le dice ahí, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta en el mismo final del Señor tuvo palabras de esperanza para aquel que la estaba necesitando. Yo no sé si en esta mañana, al meditar en la palabra y al escuchar en la palabra, y yo lo creo que es así, Dios nos confronta y habla a nuestras vidas. Y quizás estemos atravesando alguna situación difícil. Quizá hasta es traumática para nosotros. Pero déjame decirte que Dios tiene el control de cada una de las situaciones. Y a donde pareciera que no hay nadie que está solo, Dios está. Puedo hablar con verdad de esto porque yo pasé una situación difícil en la cual de verdad pensé que no tenía vuelta, solución. En el momento de perder un ser querido, ¿no? Muy cercano, familiar, directo, ocurrió algo que no estaba en los planes. Y es como que te derrumbás. Es como que no sabés qué hacer. Y en ese de no saber qué hacer, para dónde salir, es donde en ese momento me llegan, me presentan al Señor con palabras de esperanza diciéndome, en Dios se puede. Cuando vos ves que todo no se puede, en Dios se puede, con Dios se puede. Quizá la cosa más difícil, más traumática, con Dios se puede.
Quizá no obtenemos la respuesta que nosotros estamos buscando rápidamente y quizá no está la respuesta, quizá eso no es revertido a la manera que nosotros queremos, como nosotros queremos, porque esa crisis, esa situación se producen en nuestra vida para generar un cambio, para cambiarnos. Y quizá porque tenemos que atravesarla, quizá la pérdida de algún ser querido, quizá tantas cosas difíciles, un divorcio, una separación, quizá no sé qué hacer con mis hijos, con mi esposo, quizá alguno que ya se agudizó, que es más profundo. Déjame decirte en esta mañana que no hay situación difícil que Dios permite que la atravieses solo, sino que en cada situación difícil, en cada crisis, en cada cosa tan profunda que nos toque atravesar, Dios está al mando y al control de cada una de las cosas. Pero está en nosotros como personas tratar de elaborar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y aún yo sé que es muy difícil pensar en ese momento que estamos atravesando, porque no nos vamos a poner a pensar cómo hacer, pero sí elaborar, es pedir ayuda, es buscar. Por algo Dios pone hombres y mujeres de fe en nuestro alrededor, en nuestro entorno, para que nos aconsejen, para que nos acompañen, para que nos ayuden, para que nos alienten a atravesar esas situaciones. Y quizá vos estás atravesando ese tipo de situaciones en este día. Quizá no sabés qué hacer con el vicio. Quizá consumís, quizá con el alcohol no sabés cómo hacer para salir y estás inmerso en esas crisis. Déjame decirte que en Dios se puede, con Dios se puede. No hay situación que Dios no cambie y no transforme. Y quizá el momento es muy difícil, pero luego vas a ver que con Dios se puede. Que Dios te fortalece, que Dios te anima y que Dios está presente en cada una de las cosas. Dios es esperanza. Y podemos ver a través de las crisis la gracia de este Dios. Gracia de Dios en medio de las crisis. Gracia de Dios en medio de las crisis. No estás solo, no estás sola, no estás solo. Con Dios se puede, en Dios se puede. Él es esperanza, Él tiene algo preparado para vos. Él puede cambiar toda situación y desea hacer ese cambio en tu vida. Si necesitas, como te decía, ayuda, consejo, comunicate. La iglesia trabaja con familia, la iglesia trabaja con jóvenes, la iglesia trabaja con hombres, con mujeres. Si necesitas, si estás pasando una situación muy difícil, extremadamente difícil, comunicate, queremos ayudarte. Queremos también hablarte de Dios y decirte que en Dios hay esperanza, que no la disfraces, que no la guardes. Y me acordaba en estos días, con esto cierro, me acordaba en estos días, hay una película que se llama La vida es bella, quizá la vio, quizá no la vio. La vida es bella habla de un hombre, ¿sí? De un matrimonio que tienen un hijo pequeño, muy pequeño, y que en el holocausto son llevados a los campos para matarlos, ¿sí? Y él era muy pequeño, el nene, inocente, y el papá no le decía de verdad lo que estaba ocurriendo ahí, sino que le decía al niño, en medio de esa situación tan difícil, el padre le decía que era un juego y que debían juntar cierto puntaje, ir pasando para juntar cierto puntaje y al ganar obtener un tanque. Así que cada situación traumática difícil, el papá le decía que era para juntar un punto. No comían, no bebían y era para
para juntar un punto. Y toda la película pasó así, una fantasía en ese niño hasta el final de la película, donde se va haciendo grande y luego entiende que ese niño sale de ahí, al padre lo matan, y el niño entiende que fue todo una mentira, que el padre le disfrazaba todo eso en medio de esa situación difícil para que él no se diera cuenta. A veces no hace falta que disfracemos, que la adornemos, que la esquivemos. La situación está. Y la situación hay que confrontarla. Y en esa confrontación es donde vienen los cambios en los hombres y en las mujeres y en los niños y en los ancianos. Ahí es donde vienen los cambios en los hombres de Dios. Es ahí donde abrimos el corazón para decir verdaderamente necesito la ayuda, el cambio, el consejo, la oración para atravesar la situación. Dios nos dijo que no íbamos a atravesar las situaciones. Él dijo, cuando pases por las aguas, por esas aguas profundas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, dice, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En medio de este peregrinaje en la fe, donde vivimos tantas situaciones, Dios desea acompañarnos y fortalecernos en este tiempo. Y Dios nos va a dar la herramienta para atravesar la situación, cuál difícil, cuál grande, cuál imposible pareciera para nuestra vida. Si hoy no ve, si hoy no alcanza a razonar, si hoy no alcanza a ver nada, no tome ninguna decisión equivocada, sino que pida ayuda a Dios. Y Dios le va a extender la mano. Dios no le va a dejar, porque Él tiene el cuidado de nosotros. Él tiene el cuidado de nosotros. Yo quiero invitarlo en esta mañana a que se tome un momento ahí donde está usted en su casa, quizá en su habitación, quizá en un auto, quizá no sé dónde estará. Pero que en esta mañana usted pueda tomarse un momento para meditar, para pensar. Aún si está atravesando estas situaciones, como le decía, críticas en su vida, que en esta mañana pueda tomarse un momento y vamos a orar para pedir la ayuda de Dios y que Él intervenga en la situación. Si usted no sabe dónde ir, cómo hacer, dónde correr, los hombres de la Biblia le pasó lo mismo. Pero la palabra está como un ejemplo para nosotros hoy. Porque más allá de las situaciones que ellos atravesaron, Dios estuvo pendiente de cada uno de ellos. Porque Dios tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Él quiere bendecir nuestras vidas y que caminemos en fe con Él. Oramos un momento y luego adoramos al Señor. Señor, queremos darte gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana.
Gracias, Señor, por darnos la oportunidad, darnos el privilegio en esta mañana de poder, Señor, estar aquí en tu casa, los que estamos. Gracias por tu palabra en esta mañana, Señor, que habla a nuestras vidas y que confronta nuestro corazón. Señor, y quizá en esta mañana estén escuchando alguna persona, Señor, que lo necesite. Alguno que esté atravesando, Señor, este tipo de situaciones. Señor, y de la misma manera que estuviste con estos varones, Señor, los cuales leíamos en la Escritura, Señor, de la misma manera, de la misma forma, Señor, rogamos en este día, Señor, que en cada una de las situaciones, Señor, vos te glorifiques en la vida de cada una de las personas. Si hay personas que no conocemos, Señor, que en esta mañana nos están mirando, Señor, y llegamos con este mensaje, Señor, a sus vidas, que podamos llegar, Señor, con un mensaje, con este mensaje de esperanza, de que Dios tiene el control de cada una de las cosas y que a Dios no se le escapa ninguna cosa. Y si está atravesando alguna situación, Señor, alguna persona que nos esté mirando en este día, rogarte, Señor, tu bendición, Señor. Y quizás, Señor, alguno esté metido, Señor, en alguna opresión, Señor, ahí. Oramos, Señor, para que en el nombre de Jesús reciban, Señor, en esta mañana, en este momento, libertad para su vida, libertad, Señor, para su espíritu en esta mañana. Quizá la opresión ha ganado terreno, Señor. Oramos, Señor, para que en este día, Señor, vos rompas esas cadenas, traiga libertad sobre las personas. Señor, si esta pandemia la cual estamos atravesando ha generado una gran crisis, Señor, en muchos, con pérdida de empleo y algo social, oramos, Señor, para que todo esto, Señor, lo podamos poner en tu mano, Dios mío, y puedas hacer algo bueno, construir algo bueno en esto. Oramos, Señor, para que los que no están con trabajo y están en una crisis por haber perdido el empleo, Señor, oramos en esta mañana, Señor, para que se abran puertas de trabajo. Si hay personas enfermas, Señor, en este día, como están llegando, Señor, los pedidos de oración a este lugar, Señor, en esta hora, oramos. Como oramos en esta mañana por la salud de Verónica, Señor, Samarano, oramos por ella, Señor, pero oramos por todos aquellos, Señor, que están enfermos, atravesando quizás, Señor, este virus. Oramos para que vos te glorifiques, Señor, que vos traigas sanidad en este tiempo, restauración en este tiempo. Señor, oramos por las crisis familiares en este día. Oramos, Señor, por las familias que se están rompiendo, por los matrimonios, Señor, que se rompen en este tiempo. Oramos para que vos intervengas, Señor. Oramos para que vos pongas tu mano, Señor, de consuelo, de fortaleza, pero para que te glorifique, Dios mío, de una manera sobrenatural. Oramos por aquellos, Señor, que están en las drogas, con los vicios, en el alcohol, Señor, en esta mañana. Oramos, Dios mío, para que esas personas, Señor, reciban liberación en esta mañana, sean libres de esos vicios. Aquellas cosas que los oprimían, Señor, sean libres esas personas. Oramos, Dios mío, para que llegue una palabra de esperanza. Jesús te ama, Él tiene pensamientos de bien para vos en este día. Oramos para que te glorifiques, Señor, en la vida de cada una de estas personas. Y oramos en este día, Señor, para que nos dé sabiduría, Señor, a cada uno de nosotros. Y que podamos entender, Señor, que en estas circunstancias, aún en estas circunstancias, vos tenés, Señor, el control de cada una de ellas. Podamos correr a vos, Señor, ir a tu presencia, podamos estar contigo, Señor, en medio. Podamos encontrar el consuelo, Señor, en tu presencia
en medio de estas situaciones. Señor, te queremos dar gracias. Te agradecemos en este día. Te agradecemos en este día. Gracias, Señor, porque en medio de la circunstancia, en medio de la crisis, vos te mostrás con esa gracia, Señor, en medio de nosotros. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén.